En la primera línea, jugándose la vida, como pocos, como casi nadie, los humildes trabajadores de la salud. Los de fierro. COVID. 5 años. Han sido fundamentales siempre, pero hace 5 años estuvieron en la primera trinchera, poniendo a prueba aquello de dar la vida por los demás. Y lo hicieron. Los enfermeros, Eri. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodi. Todos y cada uno de ellos, todos los trabajadores de la salud, pero los enfermeros, estaban en esa primera línea en donde cuando llegábamos teníamos síntomas disímiles, no se conocía demasiado y muchas veces ni siquiera con fiebre, pero eran los que nos recibían. Estaban en esa primera línea de fuego, contacto de paciente y después ni hablar si la situación era crítica. No todos los trabajadores de la salud, pero los enfermeros sí que tuvieron un rol particular. Y acá tenemos 2 testimonios. Por un lado, Alfredo, un enfermero recién recibido, licenciado en enfermería, había dejado los currículums en distintos lugares y lo terminan llamando para trabajar en una situación tan crítica porque, recordemos, faltaba personal de salud. Claro. Estaban desbordadas las camas de emergencias y entra directamente a trabajar en terapia intensiva. Y por el otro lado, el testimonio de Silvia, más de 20 años de experiencia en un hospital público, con muchas horas de haber visto el sufrir de la gente, pero acá con una situación de shock que no había visto ni atravesado nunca. 2 testimonios muy valiosos, 2 vidas atravesadas. En lo personal, en sus hogares, las decisiones que tuvieron que tomar y también en lo laboral, en los sitios donde había que tomar decisiones a veces y había que tomar para salvar vidas. Los enfermeros, los de fierro, 5 años después. Silvia, ustedes estaban en la primera línea de atención al paciente. ¿Cuándo se dieron cuenta de la magnitud que tenía esto? Cuando tuvimos que tomar decisiones que jamás pensábamos que íbamos a tener que tomar, como que tener que decidir a quién sí y a quién no, de poder facilitarle una probabilidad de mejoría, ¿no? Hemos llegado a ese punto, lamentablemente. Esto fue así en donde yo trabajo y en todos lados. Por eso hacíamos tanto hincapié en que se queden en su casa, que no salgan, porque la situación se estaba saliendo de control, digamos, ¿no? Yo creo que nos dimos cuenta cuando estaban todos los hospitales colapsados, donde algunos hospitales no tenían camillas y sobre todo había mucha falta de recursos humanos, ¿no? Sobre todo médicos y enfermeros también por contagios y demás. A nivel profesional fue un desafío para mí, la verdad que al no tener experiencia y entrar a una terapia intensiva fue un desafío muy, muy grande. ¿Cómo te manejabas con el protocolo? Mi hija tenía 10 años, la tuve que traer con su papá. En Moreno vivía con mi papá, mi mamá y mis 2 hermanas y mis 2 hermanos. Tenía mucho miedo de contagiarlos a ellos. Por eso tomé la decisión de mudarme para Pilar, ¿no? Hablé con el papá y le dije, mira, este es el seguro de vida mío. En caso que pase algo, acá tenés todo. A él, ¿no? Fue duro. Cuando recién empezó el tema de los aplausos, me pareció un buen gesto. Orgullo de ser enfermero, satisfacción, porque uno estudia para eso, ¿no? Para el cuidado de la persona. Así como éramos aplaudidos, también fuimos señalados y discriminados en muchos lugares por el tema de que sabían que trabajábamos en un hospital y demás. ¿Qué fue lo más difícil de atravesar en ese periodo? Cuando ya el paciente estaba muy mal y bueno, le dábamos al familiar todo el equipo, le proveíamos el equipo de protección íntegro en una parte para que pueda pasar a despedirse de su familiar. Pero si no, éramos como que los mensajeros entre el familiar y el paciente. Es feo ver cómo una familia no puede despedir a su ser querido, ¿no? Que pasó casi todas las terapias intensivas cuando falleció un paciente, la familia no lo podía ver. Después se nos ocurrió el tema de las videollamadas y bueno, nosotros protegíamos el celular, todo, y bueno, él podía comunicarse, ¿no?
¿Necesitaste ayuda psicológica en algún momento? Yo creo que una de las mayores contenciones en la terapia fue entre compañeros, entre enfermeros, ¿no? Que éramos, recién nos conocíamos entre todos porque fue una terapia casi nueva. El apoyo entre nosotros fue fundamental. Fue algo como que entre compañeros nos damos fuerza, ¿no? Y nuestra familia fue fundamental eso. ¿Qué ves cuando hoy te miras al espejo? Y veo a una persona que dio todo por la gente que lo necesitó, dio todo por el hospital, por el servicio, por la situación que atravesamos todos. Yo creo que un enfermero con muchas fortalezas, ¿no? Aprendí un montón, fue como un golpe directo para mí. Es como que el tiempo quedó detenido ahí y cuando me di cuenta ya pasaron los años que pasaron, ¿no? Nos cambió el punto de vista a nivel social, sobre todo en el ámbito de la salud, ¿no? Porque muchas personas perdimos familiares, seres queridos y fueron momentos donde nos enseñaba a valorar mucho más la vida. Ya no tenían opción, se codeaban con el COVID, ¿no? Volver a casa, tener el miedo de contagiar a tu propia familia o que te miraran como diciendo, sé que sos enfermero, vos estás en contacto con el COVID, cuando entrabas a un lugar a comprar pan. Sí. De hecho, Silvia nos comentaba cuando la visitamos en su casa, más de 20 años de trabajo en el Hospital Vélez Sarsfield. Trataban de camuflarse, de alguna manera de esconderse por el miedo que les daba ser señalados, incluso tus vecinos de toda la vida. Y en situaciones extremas, como la de ella, que vivía con su hijita de 10 años y se vio obligada a separarse de la nena y explicarle que esta situación la superaba y que no quería contagiarla. Y durante meses no la vio. Y Alfredo lo acabamos de escuchar, él perdió a alguien muy cercano de su familia, un tío que era muy, pero muy cercano, además de todo lo que él estaba viendo todos los días en ese hospital. En este caso, en el Hospital Austral, donde se armó un hospital solidario porque no daban abasto las camas. El agradecimiento es para todos los integrantes del sistema de salud, Rodi. Pero los enfermeros evidentemente tuvieron ahí una situación tan crítica, tan cercana con los pacientes graves, a tal punto que Silvia, con más de 20 años de servicio, vio tanto sufrimiento, la atravesó tanto, que está decidida a dejar la enfermería. Wow. Después de la pandemia se puso a estudiar otra cosa y cuando pueda va a poner pausa en esto que la apasionó durante tanto tiempo, pero que sufrió demasiado, dice ella, dio todo y necesita hacer otra cosa. Y en cambio Alfredo, con 20 y pico de años, reafirmó su vocación y eso que estuvo en una terapia intensiva. Y él, apenas pueda, lo que va a hacer es el doctorado en enfermería, a tal punto de que está convencido de que su lugar está ahí, ayudando a los demás, como nos decía. Gracias, Sere. De nada, Rodi. Hoy, a esta hora, hace 5 años, en este lugar, con Cris, interrumpíamos la transmisión de Telefe. Había un anuncio. A esta hora, hace 5 años, pasaba esto. Urgente, flash de Telefe Noticias. Inminente anuncio de una cuarentena total en la República Argentina y obligatoria. En todo el territorio nacional sería, pero no está confirmado, a partir de esta medianoche. Hay mucha expectativa por el anuncio del presidente que será de un momento a otro. Que a partir de las 0 horas, la prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé. 2 peleas tenemos que dar, una contra la pandemia, una contra la psicosis. Hemos tenido suerte que este virus llegue tarde porque nos da más tiempo. Reiteramos, someternos a aislamiento social preventivo y obligatorio desde esta medianoche. Dios mío. Dios mío. Somos sobrevivientes. Los que estamos, los que nos enfermamos
y pudimos zafar, no los que se fueron y aún duelen. Hace 5 años comenzaba el encierro, a esta hora se anunciaba, en 3 horas, la medianoche sería. 5 años pueden ser muy poco tiempo o muchísimo tiempo. Lo que sí está claro es que es el tiempo suficiente para analizar lo ocurrido en perspectiva. Por eso este mes nos tomamos el tiempo para hablar de aquello, para verlo con la mirada de hoy, aquel dolor, aquella incertidumbre, lo que sufrimos y lo que aprendimos.